La pregunta es, ¿realmente podría llegar a vivir de un deporte canino? En concreto, la pregunta me la hicieron con respecto al ring francés, pero bueno, la extiendo a cualquier deporte porque en el fondo es lo mismo. Poniéndonos estrictos y sobre todo si entendemos como deporte competición, o sea, si la pregunta es, ¿puedo vivir de la competición? La respuesta es que directamente no. ¿Por qué? Perdonad, chicos, que de tanto hablar se me seca la garganta. La respuesta es no, porque para vivir de la competición tendríamos que recibir dinero de la propia competición, es decir, si ganas un campeonato, pues ganas X dinero. Y eso es algo que no sucede y además, aquí va una reflexión mía personal, prefiero que siga así, porque si no se generarían toda una serie de intereses creados que creo que no serían sanos para los deportes caninos. Ahora bien, hay formas paralelas de vivir de un deporte sin vivir explícitamente del deporte, es decir, sin vivir solo del deporte. ¿A qué me refiero? Muy fácil. Me refiero, por ejemplo, sobre todo, muy importante, si tú ya tienes cierto nivel, pues podrías montar un club, podrías montar un equipo deportivo, podrías montar un grupo de trabajo, dependiendo cuál sea tu deporte. Tenéis que tener en cuenta también que siempre que tú montas un club o intentas monetizar de alguna forma el deporte y no es directamente el deporte, que ya hemos visto que no podemos porque la competición no da dinero, más bien cuesta dinero, resulta que aunque tú lo haces para pasar más tiempo con el deporte, pero de alguna forma te vas a excindir de tu faceta deportiva. ¿Por qué? Porque al dedicarle tiempo a otras personas para que se formen, para que obtengan resultados también con el deporte, de alguna forma tú vas a dejar de dedicarle tiempo a tu perro, y vas a dejar de pensar en lo que tú haces como deportista, porque te estás centrando en la carrera de otras personas también. Otra forma en la misma dirección podría ser la formación, podrías hacer seminarios, cursos sobre el deporte en concreto que tú practicas. Pero evidentemente, tanto para montar un club, quizá para montar un club no sea necesario tanto currículum, pero evidentemente para tener una carrera formativa, pues necesitas primero demostrar que tienes algo que transmitir al mundo, ¿no? Que sabes algo que los demás no saben, que tienes que generar algo de interés por eso que tú estás haciendo. Es muy importante que entendamos también, siempre que nos planteamos vivir de algo en concreto, sobre todo si está relacionado con los perros, que al final es a lo que me dedico yo, tienes que entender cuánto mercado hay a tu disposición. Es decir, cuánta gente hay dispuesta a hacer eso que tú les quieres ofrecer. Es decir, salvando deportes quizá como el agility, que son más populares, normalmente no hay demasiada gente que quiera practicar deportes como ring francés, Mondiorri. Parece que el Mondiorri está creciendo mucho últimamente, pero aún así sigue sin ser suficiente. IGP, FH, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es algo que tienes que tener muy en cuenta a la hora de plantearte si realmente quieres vivir de tu afición deportiva o no. Muy importante esto también. Llegados a este punto, también, en cuanto a el deporte y vivir del perro, vamos a decir, en general, quiero haceros una reflexión. Es algo que me pasó a mí hace unos años. Esto fue cuando fui al Mundial de Ucrania. Fue algo que me pasó, que viví en primera persona y que quiero traeroslo aquí porque viene mucho a colación de esta pregunta, ¿no? Resulta que pues, quiero deciros cómo se vive la competición y por qué es tan importante esto de vivir del adiestramiento, vivir de la educación, vivir del perro en general, ¿no? Yo ahí, de hecho, para mí ese mundial fue un cisma, hubo un antes y un después. No, yo antes de ese mundial, yo prácticamente vivía para el deporte. De hecho, mi negocio, no voy a decir que lo tenía abandonado, porque de hecho me permitía vivir de ello, pero tampoco le hacía mucho caso. Por supuesto, siempre he atendido lo mejor posible a mis clientes, pero a nivel de promoción, a nivel de acciones de marketing, a nivel de publicidad, yo no hacía absolutamente nada. ¿Por qué no hacía nada? Porque todo mi foco siempre, siempre, siempre estaba en el deporte. Para mí, todo lo importante era el deporte. ¿Bien? ¿Por qué os cuento esto? Porque a partir de ese mundial yo me di cuenta de que me estaba equivocando. Tenéis que entender que ese mundial era un mundial de arrastro, era un mundial de FH, y aunque la canina nos da una pequeña aportación económica, pero no es suficiente para hacer cargo a todo lo que supone
una expedición a un mundial, ¿no? En este caso era a Ucrania. A mí me costó ese susto, esa experiencia, pues cerca de los 5.000 euros. Y yo cuando me clasifiqué, cuando gané la Copa de Rastro y quedé clasificado para el Mundial, yo no tenía esos 5.000 euros ni remotamente. De hecho, tuve que pedir un crédito. Daros cuenta lo que supone ganar un campeonato, ganar una Copa de España a finales de febrero y que a primeros de abril tengas que irte a un Mundial, ¿no? Con todo lo que ello implica. De hecho, yo no tenía ese dinero y gran parte del tiempo, en vez de centrarme en lo que debería centrarme, que es en prepararme yo para el Mundial y preparar a Lena, a mi perra, para lo que estaba por venir, fueron todo temas organizativos a nivel de cómo conseguir el dinero. Yo tuve que pedir un crédito y hubo que luchar mucho con bancos para conseguir ese crédito. Cómo organizar todos los pormenores del propio viaje. La verdad es que fue un poco una locura. Yo lo recuerdo el previo, aunque con muchísima ilusión por aquello que iba a pasar. Yo nunca había estado en un mundial, era la primera vez que iba a un mundial, pero también lo recuerdo con estrés y sobre todo con la frustración de yo querer estar centrado, tener foco total en lo que estaba por venir, que era esa experiencia con Lena, con mi perra, ¿no? Y no poder centrarme en ella, sino que tenía que estar pendiente de un montón de cosas. Yo me iba todas las noches a la cama súper frustrado por esto, ¿no? Y de hecho cuando llegué al Mundial fue aún peor, ¿no? Porque yo lo que percibí allí, bueno, fuimos, no voy a decir de mochileros, porque fuimos a un hotel y demás, pero poco menos. De hecho, fuimos en unas condiciones bastante precarias, con el tiempo súper justo. De hecho, hubo que pedir permiso a la organización porque nosotros deberíamos haber entregado la documentación el día de antes, porque no podía apurar más el tiempo porque tenía que atender mi negocio. El caso es que llegamos ahí y yo cuando vi los trabajos técnicos de algunos competidores, y además algunos competidores que quedaron arriba, me di cuenta de que técnicamente, en realidad, no estábamos tan lejos. Es decir, si mis condiciones fueran otras, probablemente en algún momento podría llegar a tener alguna opción de hacer un buen puesto, ¿no? En un campeonato como ese. Pero también me di cuenta de que con mi situación actual, con cómo estaba en ese momento, nunca iba a llegar. Porque esas personas que estaban arriba llevaban días o incluso semanas allí entrenando. Y yo llegué y prácticamente sin entrenar, es cierto que hice solo un rastro antes, me tuve que poner a competir. Mi perra prácticamente no estaba condicionada a aquello. Y todo esto no lo digo llorando. Para mí fue un aprendizaje increíble. Me di cuenta que si yo quería tener alguna opción en algún momento de hacer un buen puesto en el Mundial, no solo tenía que centrarme en lo técnico con respecto a mis perros, sino que me tenía que centrar en conseguir dos cosas fundamentales: tiempo y dinero. Necesitaba tiempo para poder estar ahí mucho antes y el dinero para poder pagar ese poder estar ahí mucho antes. No podía ir con todo ese estrés a una competición tan importante como es un mundial. Para mí esto la verdad que fue una revelación, pero también fue un jarro de agua fría, no, fue un cubo, un bidón de agua fría que me cayó encima, porque me di cuenta que no estaba yendo por el camino adecuado. A partir de ese momento yo tomé la decisión de virar y de centrarme mucho más en mi trayectoria profesional, ¿no? En mi negocio, porque me di cuenta que si yo quería vivir no vivir de adiestramiento que me iba a salir, sino poder obtener un gran puesto en un mundial, sí o sí tenía que optimizar mi negocio para que me diera ese tiempo y ese dinero que me iba a permitir centrarme mucho más en la competición, ¿no? Entonces, a partir de ahí decidí cambiar, ¿no? Y me centré mucho más en mi negocio. Y esta reflexión os la traigo aquí, justo en esta pregunta, porque hay veces que aunque no vivas directamente del deporte, pero sí es interesante que emprendas, sí es interesante que vivas de algo relacionado del perro, quizás que sea algo sencillo, pues bueno, sencillo, quiero decir sencillo logísticamente, porque a nivel de conocimiento no es nada sencillo, como es el adiestramiento a domicilio, por ejemplo, que te va a permitir generar ingresos extras o directamente vivir de ello y vivir en una posición mucho más cómoda
de la que tú tienes y disponer de más tiempo del que tienes si trabajas, por ejemplo, en una oficina, en una fábrica o lo que sea, porque ya no tienes que dar explicaciones a un jefe, tú eres tu propio jefe y te permite poder centrarte en lo que realmente es importante para ti, si te gusta el deporte, que es el deporte canino. Así que os traigo esta reflexión aquí, o sea, es decir, que intentar monetizar el deporte está bien, pero no siempre es posible. Pero si no puedes monetizar el deporte, una opción es monetizar la educación, monetizar el adiestramiento al menos, ¿vale? Que está relacionado con los perros y te va a poder permitir centrarte mucho más en ese deporte que tú quieres practicar.